Muy buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro principal objetivo es comentar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Iniciamos nuestro programa poniéndonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, quien ha decidido, como todo en su vida, compartir con nosotros su testimonio. Se trata del Padre Hugo Estrada, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Nada que agradecer. A usted gracias por estar aquí platicando con nosotros y por contarle a la audiencia que nos está viendo dónde, cuándo y cómo nace Hugo Estrada. Bueno, por la gracia del Señor nací en la ciudad de Guatemala, el 22 de abril de 1936. ¿En qué barrio, padre? La zona 8, a 2 cuadras de lo que ahora es el Colegio Don Bosco, sobre la avenida Santa Cecilia, que propiamente se llama Avenida Don Bosco. Ya le cambiaron de nombre, se da cuenta usted las cosas que ha vivido, de entre muchas. Sí, sí. ¿Cómo es esos recuerdos de su hogar, del lugar donde usted nace? ¿Cómo era su casa en esos días? Recuerdo mi familia, mi casa, pues un ambiente agradable. Mis papás nos querían mucho, mis hermanitos, ahí cerca la iglesia. Pues una niñez normal, corriente, alegre. ¿A qué le llama usted una niñez normal, corriente y alegre? Porque muchas personas allá pensarán, pues fue normal la mía también, pero ¿cómo fue? En el sentido de que en la casa, pues, uno sentía el amor del papá, de la mamá, el trabajo. Nos mandaban ahí cerca al colegio, que en ese tiempo se llamaba Santa Cecilia. Más tarde cambió por el Colegio Don Bosco. Entonces, pues, normal, ¿verdad? Le estoy hablando de mis 10 primeros años. Todo fue normal hasta sus 10 primeros años. Sí. Padre, estando dentro de este ambiente salesiano, Sí, sí. ¿sus hermanos también en este mismo ambiente salesiano? También ellos estudiaron en el Colegio Don Bosco, sí. ¿Habían problemas, enojos y pleitos de hermanos en la casa o no? Bueno, en mi tiempo, cuando yo viví muy poco en mi casa, ¿verdad? Hasta los 10 años. Pleitos de muchachitos. Al siguiente hermano era el con el que yo me peleaba, se llamaba René, que más tarde va a llegar a ser sacerdote. Con él me peleaba cositas de muchachitos, ¿verdad? Pero mayor cosa no, gracias a Dios. Y nunca en la historia, gracias a Dios, ha habido pleitos grandes entre mis hermanos. Una bendición muy grande. Cuéntenos de René. ¿Cuál es el pleito mayor que usted recuerda con René? ¿Qué hacía enojar a René para que dijera, Hugo, qué está pasando? Él no se enojaba. Ajá. Como era menor, aguantaba nada más. Yo quería sobresalir siempre, llevar el primer lugar. Y entonces, si yo veía que me quitaba el primer lugar, pues algo hacía para que no sucediera. Él muy calladito. Nunca me dijo nada. Y siempre más tarde, ya cuando era sacerdote, él veía cómo empujarme para que yo sobresaliera. Buenísimo, sí, padre. Sí. ¿Cuántos hermanos me dijo usted fuimos 6 hermanos. Uno murió muy rápido, a los 26 años, en aquel tiempo del conflicto de Guatemala, de la guerrilla y todo eso, que todo era sospecha. Mi hermano René se acaba de ordenar de sacerdote y fue a celebrar una de sus primeras misas ahí en una iglesia del Mariscal. Y estaba todavía viviendo en el teologado salesiano, en la zona 11. Después de la misa, lo iban a dejar al teologado salesiano. Iba manejando un hermano mío llamado Salvador, a la par iba mi hermano René, y atrás mi mamá con una señora. Y iban por una calle, pues, que ni asfaltada estaba. Ya lo iban a dejar cuando comienzan a pitar allá atrás, carros y todo. Y entonces mi mamá le dijo a mi hermano, hazte a un lado, y paró el carro. Y de pronto oyeron una explosión y era un tiro que le dio en la cabeza. Creyeron que eran unos guerrilleros y entonces le dispararon de una vez. Cuando van viendo la equivocación, entonces les metieron propaganda comunista ahí
querían dejar el cadáver ahí, mi hermano peleó, casi lo matan también, para que lo llevaran a un hospital a ver si se podía, iba muerto. Y entonces él murió a los 26 años, mi mamá iba atrás, fue como el bautismo para mi hermano sacerdote René, que acababa de ordenarse sacerdote, poquito tiempo, y a su hermano ahí al lado, ¿verdad? Y mi mamá atrás. Padre, cuando uno escucha esta historia, puede pensar, pasó por su mente, ¿por qué a mí, Jesús? No, yo ya estaba acostumbrado pues a otra visión, yo ya era sacerdote, ¿verdad? Y sí uno dice, ay, qué duro esto, ¿verdad? Sobre todo por mi mamá, por mi hermano, qué duro. Pero no, gracias a Dios, es una idea así, no se me vino. Yo ya era sacerdote y había predicado acerca de la voluntad de Dios, acerca de los proyectos del Señor. Sí. Regresemos entonces a esa infancia tranquila, normal, tratando de sobresalir en el colegio Santa Cecilia en esa época, pero me llamó la atención que usted dice todo normal hasta los 10 años. ¿Qué pasó a los 10 años que hizo su infancia dar un giro? Muy grande. ¿Qué pasó? En ese tiempo, el que quería ser sacerdote, ingresar al seminario, entraba de niño. Entonces, los seminaristas que vestían sotana ahí, había 2, 3 seminaristas, se llamaba un tiempo de tirocinio, 3 años en que ellos tenían que ejercitarse en el magisterio. Entonces estaban con sotana, uno los veía jugar, estar muy cerca de uno. Y un día me preguntan, ¿no te gustaría ser padre? Sí, le dije yo. Y varios de mis compañeros queremos ser padres, pero la ilusión de niños, ¿verdad? Era así, pero sin pensar seriamente qué quiere decir ser padre, ¿verdad? Llego yo a mi casa, mi mamá contenta, pero mi papá de ninguna manera. Yo no te doy permiso, y nada. Hasta que llegó el día del ingreso, y propiamente mi mamá escondida me hizo una valijita y me fue a dejar, sin el permiso del papá. Y entonces mi mamá contaba que dijo, nunca más lo voy a ir a ver. Pero ya el domingo ya estaba ahí viendo. Pero él siempre que me veía, mira, vente para la casa. Antes, para que no me fuera, me decía, mira, te voy a regalar una bicicleta en aquel tiempo era mucho. Te voy a regalar una bicicleta si no te vas. Pero yo le dije, no. Pero no era algo heroico, sino ilusión de un niño, de ir con otros, en un internado, para ir a jugar y tener compañeros. En el sacerdocio yo no pensaba mucho, sino veía a los padres, pero como algo así, ¿verdad? Entonces uno de niño se va. Pero sí, piense usted lo que quiere decir la libertad de una casa a la disciplina de un seminario. Yo desde los 10 años estoy yendo a misa todos los días, y para ir a misa había que levantarse tempranito a las 5:30. Y ya la disciplina del seminario, entonces eso fue un cambio muy grande. Y muchos de mis compañeros, los que se habían venido así por ilusión, después como no había aquí seminario menor, nos tenían que mandar a El Salvador. Ahí estaba el seminario menor. Viene una nueva decisión en su vida, decir... A los 11 años me mandan a El Salvador. Y en aquel tiempo ir a El Salvador era muy difícil, solo había una carretera. Mi familia me iba a visitar una vez al año. Se salían de aquí a las 7 de la mañana y llegaban a las 5 de la tarde allá. Carretera de polvo toda. Padre, ¿cómo esa infancia marca el resto de su vida? Sí. Porque era un chiquitín que no tenía a su mamá, a sus hermanos, a sus papás. Y los podía ver una vez al año. ¿Cómo transcurre y cómo lidia usted con esa situación familiar? Sí, hay momentos difíciles ahí, porque le digo, los que se habían ido conmigo, al ratito ya venían de vuelta. Llegar a los 15 años ya venían de vuelta, ¿verdad? Y solo quedamos 1 o 2 nada más, ¿verdad? Y quiera que no, la disciplina, pero los superiores nos tenían muchas diversiones, que deporte, que mucho teatro. Yo trabajé mucho en teatro.
trabajé en más de 100 obras de teatro, habré trabajado yo. Y durante todo mi seminario se le daba mucha importancia al teatro. Y eso lo va llevando a uno, y poco a poco uno va entendiendo el llamamiento de Dios y la renuncia y todo lo demás, pero sí fue un cambio violento. De la libertad de la casa de uno, del papá, pasé 7 años en El Salvador sin volver a Guatemala. Me fui niñito y volví mayor de edad. En esa etapa, ¿qué estudiaba? ¿Cuáles eran sus horarios? Porque a mí, digamos, yo en esa etapa, matemáticas, ciencias sociales, idioma... Lo mismo de todo bachillerato, ¿verdad? Primaria igual. y secundaria, ¿verdad? Lo mismo de todo bachillerato, primaria y secundaria. Eso. Lo único que a nosotros nos ponían una materia muy difícil, que es el latín. Latín todos los días. Es una materia muy difícil, una lengua que se llama muerta, y no es como las materias modernas que en 3 años usted puede hablar. No, uno pasa, haga de caso 5 o 7 años y se estudia esa materia para poder traducir, pero con diccionario en la mano. Es muy difícil. ¿Cuál era la clase favorita y la clase que menos le gustaba a usted en su formación? Toda la vida odié los números. 0 en matemáticas, no era malo. Examen de matemáticas para mí era un suplicio. Y me gustaba la literatura. Ahora entiendo. ¿A qué maestro recuerda que le haya ayudado en su formación como persona de esa época? Fíjese que un padre que se llamaba Florentino Girardo, muy entusiasta para el teatro, para animarlo a uno. Y sobre todo una cosa, fíjese que cuando nos tocaba traducir el latín, Horacio, por ejemplo, del latín al castellano, todos traducían literalmente, pero yo con aquella vena un poquito de poeta y ya traducía un poquito a mi manera. Otro profesor hubiera puesto mal esa traducción y a él le gustaban esas traducciones de la poesía, y ya era algo que yo traía, ¿verdad? Y entonces yo vi cómo me comprendía y me animaba, y eso me animaba a mí a seguir estudiando también. Su formación, al igual que la mía, ha estado con los padres salesianos íntimamente ligada. Y don Bosco jamás creo hubiera cortado la creatividad. Nunca. O hubiera chicoteado a un muchacho por pensar afuera de la caja. Sí, sí, sí. ¿Cómo marcó la formación salesiana el poder desarrollar todos esos talentos que venían puestos en su vida? No fue fácil, fíjese que en esos tiempos ya muy lejanos había ciertas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, un superior decía: yo nunca he conocido un literato que sea buen salesiano. Y eso me traumó a mí, ¿verdad? Esto está... Y entonces yo estaba estudiando los últimos años de teología. Y entonces dije, yo tengo que hacer una renuncia de esto, ¿verdad? Para poder ser sacerdote. Pero antes de hacer esa renuncia, vino un superior mayor, uno de los grandes dirigentes de la congregación salesiana de Roma, aquí. Y yo le planteé mi problema y le digo: fíjese que el superior dijo que nunca ha conocido un buen salesiano que sea literato. Y él se me queda viendo y dice: io sono dottore in lettere, me dice en italiano, yo soy doctor en literatura. Me dice el superior mayor. ¿A ti te gusta? Ay, qué bien, me dice, adelante. Fue como la providencia de Dios que llegó en el momento preciso. Nada menos uno de los superiores principales me dice: yo soy doctor en literatura. ¿Casualidad? No, eso sí que no. ¿Cómo ve usted las casualidades? Sí, sí, ahí entró la divina providencia, fíjese, para decirme: no, adelante. Si algún muchacho que en este momento está viendo la televisión dice: ah, sí, pero él porque es el padre Hugo, pero yo que quiero ser sacerdote o que quiero ser literato, sí. ¿Se puede? Claro que sí, ¿verdad? Dios nos va llevando a cada uno. Y en el momento preciso, Él pone aquel dato que necesitábamos. Yo, por ejemplo, no lo mandé a traer de Roma. Llegó y por casualidad hablé con Él. Y toqué este tema que no tenía nada que ver con mi vida espiritual, ¿verdad? O sí mucho, ¿verdad? Y llegó en el momento preciso. Y entonces, en ese momento dice: de aquí nadie me arranca, dije yo.
Estamos ahorita por la etapa de su formación. ¿Cómo no? Remontémonos a sus 16 años. 16 años. ¿En El Salvador? En El Salvador. ¿Qué jugaba? Pues allá, ¿Hacía deporte? Sí, mucho. Mire, yo siempre jugué fútbol, básquetbol, voleibol. Los 3 deportes que más jugué, ¿verdad? Más tarde, en el Filosofado Salesiano, ya en San Salvador, ahí jugábamos también softball, que es una especie de béisbol. Entonces, ahí en el seminario se practicaban mucho los deportes, muchísimo. ¿Cuál es su deporte favorito? Bueno, siempre el fútbol. ¿A qué equipo le va el padre? Mire, aquí en Guatemala no, pero en el mundo sí Brasil siempre, aunque pierda. Dentro del béisbol, softball, No, eso no. no lleva ningún equipo favorito. No, béisbol nunca veo, Veo pues pero no tengo ningún especial, ¿verdad? Fútbol sí. ¿Qué posición jugaba? Yo en aquel tiempo, era medio se le llamaba, ¿verdad? Esa era mi posición. En el básquetbol, ¿qué posición Sí. jugaba? A la izquierda, a la derecha. ¿A la derecha? Sí. De los deportes que practicó, ¿cuál le gustaría repetir ahora? Me encantaría el fútbol, pero veo imposible. A veces me sueño que tengo la pelota, ahí está enfrente la portería, voy a meter el gol y como que no me arranca la pierna, ¿verdad? Debe ser por la edad, seguramente, ¿verdad? Pensando en esto, dentro de su formación, cuando termina ya la etapa del bachillerato, Sí. ¿tenía opción todavía de decir muchas gracias, he terminado mi bachillerato, Sí. han sido ustedes muy amables, pero ahí nos vemos? Sí. ¿Había esa opción? Había esa opción. ¿Pasó en esta época por su mente qué estoy haciendo, por qué estoy interno, mejor me regreso con mi familia? No, más bien esto, mi temor de no poder seguir adelante. Porque ahí, pues por cualquier cosa les llega a uno, ya no, hasta aquí. Entonces, ¿qué, padre? ¿Qué? Por ejemplo, si uno cometía algún error grave, si veían que uno no tenía las cualidades para ser sacerdote, por el carácter, por inclinaciones y todo lo demás, entonces mi temor más bien era que me dijeran ya no, como a muchos les decía ya no. ¿Cuáles eran en esa época sus preocupaciones principales? Es decir, lo académico, la obediencia, lo teológico, no sé. Sin lugar a duda, lo académico era muy duro, ¿verdad? Y si uno no pasaba los exámenes, pues también. Y entonces era bastante duro, la disciplina, iba uno, eso era bastante duro, sí, más que eso, sí. Llega la época entonces de terminar el bachillerato. Bachillerato, cómo no. Se gradúa. Sí. ¿Asiste su familia a la graduación se da allá, se da aquí? Mi familia no asistió porque estaba en El Salvador, sí. No, para nosotros en el seminario, graduarse de bachiller era como ganar un año más. No había la solemnidad del bachillerato que se hace, ¿verdad? Uno, qué bueno, ya soy bachiller y punto. Y nada, no había fiesta ni nada, ¿verdad? Nada. Mi familia, pues, ya salí de bachiller, gracias a Dios, punto. Pero no había la fiesta que se hace ahora, ¿verdad? Ahora necesito que me comente un poco qué estaba pasando con su familia mientras usted estaba en El Salvador y que cada año tenía noticias de ellos. Exacto, fíjese que mientras estuve allá, primero que nació una hermanita tuya, pues solo éramos hombres, los 4 primeros éramos hombres, ¿verdad? Que nació una hermanita, ay bueno, y la llevaron una vez, pero iba solo llorando nada más la muchachita, ¿verdad? Después que nació otro, pero ese otro yo no lo pude conocer, no lo llevaron allá ni nada, sino cuando ya habían pasado 7 años, entonces me permitieron volver a Guatemala. Y vengo yo a mi casa y me encuentro un muchachito, canchito ahí, el hermano, y él me veía así, ¿verdad? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Y con sotana. ¿Cómo se llama ese hermano? Se llama Pepe, le dicen todos, José Luis Estrada, periodista. Pues él dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Me dicen que es mi hermano, pero ¿de dónde salió? Ese fue el encuentro para mí, pues encontrar. Y también con mi hermana, nunca conviví yo en la misma casa.
¿Cómo se lleva ahora con José Luis y con su Maravillosamente, hermana? maravillosamente. Coméntenos un poquito de eso. Sí, ya solo ellos dos me quedaron a mí. Ya los otros murieron, mi hermano sacerdote René, después Otto y el primero que murió que le conté en aquel accidente, ¿verdad? Entonces nos llevamos muy bien. Somos los tres únicos que quedamos de toda la familia, quedamos 8. Somos los tres únicos, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más le gusta de las actitudes de su hermana? Que me imagino era la nenita y el chinchín Sí. de la casa. Sí, ella es como la mamá ahora, ¿verdad? La mujer que quedó y es muy activa, nos llevamos maravillosamente con sus hijas, con su hijo, su esposo, sí, maravillosamente. ¿Y cómo comparte con José Luis? También con él, ¿Él ¿verdad? tiene familia? Tiene usted dos hijos, sobrinos? tiene 2 hijos y una hija y un hijo, ¿verdad? Su esposa, nos llevamos muy bien, gracias a Dios, sí, sí. Aquí en Guatemala todos. Todos aquí en Guatemala, sí, sí, sí. Padre, este segmento está a punto de terminar, ¿Cómo no? así es que vamos a hacer una pequeña recapitulación ¿Cómo del testimonio que usted nos ha presentado hoy, el cual agradecemos y esperamos que las personas que están allá en casa nos sigan viendo en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta parte de su testimonio. Gracias. Entonces hemos aprendido hoy que Hugo Estrada nace ahí por el Colegio Santa Cecilia. A 2 cuadras. Cuando la Santa Cecilia era Santa Cecilia y no Don Bosco, Sí. como actualmente es. A los 10 años toma la decisión de entrar a un internado Sí. para iniciar su formación Sí. académica y también para prepararse hacia ser sacerdote. Termina su bachillerato. En esta etapa del bachillerato lo ve como una etapa concluida, simplemente que lo iba a preparar hacia la formación de sacerdote. Exacto. Cosas que han pasado dentro de su vida, las cuales agradecemos por haber compartido con nosotros, porque muchas personas han de pensar que para usted la vida ha sido planita y sin ningún sobresalto y para sin nadie, ningún contratiempo. Para nadie, sí. Pero vemos que hay una perseverancia desde la infancia en conocer, aprender y servir al Señor. 2 minutos para despedir esta primera fase de su testimonio para las personas que nos ven. Le agradezco en primer lugar esta entrevista. Doy gracias a Dios que me llamó al sacerdocio. Nosotros le llamamos a esto gracias, sea un regalo de Dios, uno no lo merece. Mi familia, cuando a mí me llamó el Señor al seminario, pues era católica, pero así, mi papá era un cucurucho profesional, pero no iba a misa los domingos. Entonces él no fallaba sus procesiones. Con el tiempo, pues él poco a poco, llevado por mi mamá, al fin entró en el aro, ¿verdad? Ya iba a misa, ya comulgaba y todo, ¿verdad? Pero no éramos como sobresalientes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me llamó a mí el Señor? Méritos propios no. De pronto se fijó y me dijo, te quiero para mí. Y entonces yo se lo agradezco y trato de responderle y nunca voy a creerme que fui escogido por méritos, sino por la misericordia de Dios. De esta misma manera, cualquiera de ustedes que nos está viendo allá en la casa puede decirle sí a Jesús. Claro que sí. Decirle, voy a echar punta por tu obra. Claro que sí. No se necesita ser un genio. No, nada. No se necesita ser especial, no se necesita saber de hipnosis y cuestiones sobrenaturales. Simplemente es la voluntad de decirle, Jesús, aquí estoy y quiero echar punta en tus caminos. Tome hoy esa decisión, va a ver qué bonito se la va a pasar. Gracias, Padre. Muchas gracias. Y a ustedes Jonathan, allá en su casa, esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana en un programa más de Testigos de Jesús. Hasta la próxima.